Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur. Nuestra trinchera se eleva, viento sur en primavera. Nuestra bandera es la salud, la salud. Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar radio. En Les Salieris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias, la columna de salud federal, entrevistas, música, la columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur, la radio del Patria. Hola a todos, nuevamente estamos en Les Salieris de Carrillo. Es un gusto volver a encontrarnos con todos ustedes y bueno, vamos a comenzar saludando a mi compañera de conducción, Juana Badaraco. ¿Cómo estás, Juana? Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todas, todos y todes. Muy feliz de estar nuevamente en el 9º programa de Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en Viento del Sur, la radio del Patria. Así es, muy lindo estar con ustedes y vamos a empezar como siempre con nuestras efemérides. Vamos a recordar el 15 de julio del 2010 que en nuestro país se sanciona la ley del matrimonio igualitario y es el único país que tiene la posibilidad, permite a las personas en tránsito, es decir a los turistas, que pueden casarse en nuestro país. En esto también acogemos a la gente como a cualquiera que quiera emigrar a nuestro país. Y tenemos otras fechas. Sí, vamos a recordar que la justicia el día 16 de julio confirmó que el programa Cunita no tuvo sobreprecios y quedaron obviamente todos en esta causa libres de culpa y cargo de todo este problema que se generó durante tanto tiempo. Así que por ese lado nos alegramos mucho por nuestros compañeros y compañeras porque se hizo justicia. Y por último recordar que el día 19 de julio se festeja el Día de la Integración de América Latina en recordatorio del natalicio del libertador Simón Bolívar. Así que recordamos estas fechas tan importantes para nuestros pueblos. Otro libertador de la patria grande. Bueno, y vamos a nuestra editorial. Hoy vamos a hablar de fuerza laboral en salud y el sistema integrado de salud. Va a estar a cargo de Cintia L'Hopital, que es la directora de Formación y Educación Permanente de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La escuchamos a Cintia L'Hopital. Vamos a hablar de fuerza laboral en salud. Es un gusto saludarlos y saludarlas y haber recibido la invitación para realizar este editorial. Cuando hablamos de fuerza laboral en salud, hablamos de trabajadoras y trabajadores de salud. No hay forma de pensar un sistema de salud sin sus trabajadores. No existe la salud por más tecnología, por más recursos, por más infraestructura que tengamos, si no tenemos trabajadoras y trabajadores no solo formados, preparados para dar una atención de calidad en términos de científicos, sino trabajadores y trabajadoras preparados y formados en términos de garantizar el derecho a la salud. Y justamente ese es uno de los temas, quizás y uno de los ejes más importantes que tenemos que pensar y que discutir y que poner en el centro cuando pensamos sobre la fuerza laboral en salud. Cuando formamos, cuando contratamos, cuando se presta un servicio de salud, una atención de salud, ¿a quién está dirigida o a dónde está dirigida? ¿Está dirigida al derecho a la salud o está dirigida a otros intereses que no responden al derecho de la salud, sino a los intereses corporativos o del mercado? Bueno, creo que esa es una de las primeras preguntas que los y las invito a que empecemos a poner en el centro y a reflexionar. Hemos visto, y la pandemia nos ha demostrado, que sin trabajadores y trabajadoras de salud no es posible dar respuesta. El componente el tema crítico fue disponer de profesionales
de la salud formados para poder utilizar toda la tecnología, llámense respiradores, llámense medicación, llámense vacunas, triage, todas las cuestiones y los temas que fueron puestos en agenda a punto de partida de la pandemia. Contábamos con muchos recursos y con la posibilidad de ampliar esos recursos, donde el Estado puso todo lo que tenía que poner para garantizar que estuvieran todos los insumos y todos los recursos, pero teníamos un componente crítico que era disponer de los trabajadores y trabajadoras formados para poder utilizar todos esos recursos. Entonces, una de las primeras reflexiones a las que también quiero llevar es que sin estos trabajadores no es posible garantizar la salud. Entonces, tenemos que pensar o ponernos a pensar cómo se forman estos trabajadores. Bueno, si pensamos este sistema integrado de salud al cual estamos trabajando para poder llegar a ese sistema integrado de salud tan necesario y también tan demostrado por la pandemia, la importancia de poder optimizar todos los recursos que se invierten en salud en favor de garantizar estos derechos. Lo primero que tenemos que pensar es que hay un punto en donde este sistema ya está integrado. ¿Cuál es ese punto? Bueno, la formación de los trabajadores de salud. Si nos ponemos a pensar, es el Estado el que garantiza a través de las universidades públicas y a través de los institutos y las escuelas técnicas la formación de al menos el 90% de los trabajadores. Si nosotros vemos a nivel de las profesionales en particular, entre el 80 y el 90% de los profesionales en Argentina son formados por universidades públicas y gratuitas distribuidas a lo largo de todo nuestro país, y lo mismo estamos hablando de los institutos de formación técnica, donde formamos enfermeros, enfermeras, diferentes técnicos en salud que necesitamos para dar respuesta a todas las necesidades. Entonces, en este sentido, el sistema público es el que garantiza disponer de la formación de todos estos trabajadores. Eso si hablamos del grado. Y si hablamos del posgrado, el Sistema Nacional de Residencias para los equipos de salud también es el principal formador de al menos el 90% de la formación de posgrado de los profesionales de salud, especialmente estamos hablando de médicos, que es el perfil profesional que más se forma mediante el Sistema Nacional de Residencias. Ese sistema es el que garantiza la disponibilidad de los especialistas. Entonces, ahí vienen otras preguntas que podríamos hacernos para seguir reflexionando sobre la fuerza laboral en salud y sobre nuestro sistema integrado. Si es el Estado el que forma y el que garantiza, ¿qué grado de planificación tenemos respecto a las necesidades, las verdaderas necesidades de perfiles profesionales para nuestro sistema de salud y su distribución? Si nosotros vemos la distribución de los profesionales en salud, vamos a observar que entre el 70 y el 80% se encuentran concentrados en las grandes ciudades y, por supuesto, la ciudad que más tiene profesionales respecto de la densidad poblacional es la ciudad de Buenos Aires. Después siguen los principales conglomerados urbanos ubicados en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, en La Plata y en las provincias de Córdoba y de Santa Fe primordialmente. Pero si nosotros vamos a ver hacia adentro de estas provincias y estos lugares, salvando la ciudad o exceptuando la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver que esa distribución, a pesar de que la disponibilidad en particular de médicos y médicas se equipara a la de países europeos, vamos a ver que esa distribución es absolutamente desigual e inequitativa si nos vamos alejando de las grandes ciudades y de las grandes capitales donde están las universidades. Bueno, será una pregunta que nos tenemos que hacer si podemos sumar más universidades y más carreras de salud fuera de los grandes centros urbanos y garantizar que esa formación se desarrolle en lugares en los que las personas puedan después tener condiciones para poder elegir quedarse a vivir y hacer su desarrollo profesional y de su vida en distintos lugares. Pero fundamentalmente poder planificar cuáles son los perfiles profesionales que realmente necesita nuestro país y en dónde se necesitan, ya que nosotros, desde el Estado, todos los argentinas y argentinas, somos los que garantizamos la disponibilidad de profesionales y de trabajadores de la salud para todos los subsectores, no solo para el sistema público.
De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados. Ramón Carrillo. Bueno, la verdad es que hemos escuchado a la editorial del día y me resulta sumamente interesante lo que dijo la compañera L'Hôpital, porque es sumamente necesario que de las universidades salgan profesionales que apuesten a formar equipos multidisciplinarios y que tengan un perfil sociosanitario para resguardar los derechos humanos, los derechos a la salud, la bioética y la empatía con los pacientes y también con ellos mismos como compañeros. Muy, muy importante esta editorial de Fuerza Laboral. Bravo por la compañera L'Hôpital. ¿Qué opinas, Carlos? Sí, muy importante y lo que recalcaste vos, pero sobre todo, digamos, recalcamos lo que ella dijo. El 80% de los trabajadores vienen de las universidades públicas y esto hay que tenerlo en cuenta cuando denigran nuestra educación. Muy, muy importante. Y sí, por supuesto, el Sistema Nacional de Residencias, que también dice, bueno, hay que priorizar al trabajador y a la trabajadora. O sea, no puede ser que los dejen de lado lo que hace la Ciudad de Buenos Aires. El señor Larreta, por ejemplo, que enfermería directamente son administrativos. Los denigra, como todo. Bueno, ese es el mal ejemplo. Hay que seguir lo que dice la compañera Cintia L'Hôpital. Muy, muy bueno. Bueno, y ahora, ¿te parece que pasamos a nuestra entrevista? Sí, cómo no. Vamos a escuchar la entrevista que hizo la compañera Mónica Melman a Bruno Di Mauro, trabajador y presidente de Pharmacop, una cooperativa que se ha formado recuperando al ex laboratorio Roxo-Cefa, y es muy interesante, sin lugar a dudas, la labor de estos trabajadores que recuperan empresas, ¿no?, para seguir haciéndolas productivas. Así que vayamos a escucharlo con atención. Bruno, buenas tardes primero, y bueno, contarnos qué es Pharmacop. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a conversar un poco. Pharmacop es una cooperativa que surge a partir de lo que fue el laboratorio Roxo-Cefa. Roxo-Cefa es un laboratorio que tenía más de 80 años en nuestro país y que ya a partir del 2016 entra en concurso de acreedores. Ese concurso de acreedores, digamos, por una acumulación de deudas que tenía, devino en una quiebra. Este proceso duró aproximadamente 2 años. En el medio quedamos en la calle unos 500 trabajadores y trabajadoras que formábamos parte de lo que era la compañía en su momento, que tenía delegaciones en todo el interior del país, que tenía 2 plantas productivas, una casa central, un campo, fabricaba más de 150 medicamentos, su caballito de batalla que eran los sueros, ¿no? Digamos como el producto estrella de lo que fue Roxo-Cefa, pionero en ese rubro. Y bueno, hacia 2018, diciembre del 2018, finalmente la justicia comercial decreta la quiebra del laboratorio Roxo-Cefa, y nosotros, que ya veníamos con un planteo de continuidad bajo gestión de los trabajadores, hacemos una presentación en la justicia comercial donde se procesaba la quiebra, y el juez finalmente, en abril del 2019, nos otorga una autorización provisoria a Pharmacop, que es la cooperativa de los ex trabajadores y trabajadoras de Roxo-Cefa. Es así que arrancamos, digamos, esta experiencia de poner en marcha una empresa recuperada, que si bien hay muchas en nuestro país, esta tiene la particularidad o la complejidad, por ahí por ser la primera del rubro farmacéutico, de tener que lidiar es una palabra medio fea, digamos, pero de estar regulado, si se quiere, por lo que es la autoridad sanitaria de la ANMAT, que es muy, muy rigurosa y está muy bien que lo sea, con todo lo que tiene que ver con los procesos de fabricación. Así que bueno, ahí cuando nos da la continuidad empezamos a hacer el trabajo de levantar las 2 plantas productivas que nos dieron nosotros, que es una en Villaluro y una en Villa Lugano. Así arranca un poco lo que es Pharmacop. Ahora, actualmente están en Villaluro. Actualmente estamos funcionando en las 2 plantas. Las 2 plantas. Sí, en Villaluro funcionan lo que es los laboratorios de control de calidad, tanto de microbiología como de físico-química. También funciona el área de ventas, el área administrativa. Bueno, también tenemos funcionando un bachillerato de adultos, un centro cultural. Y en la planta de Villa Lugano, que tiene un perfil más productivo por sus características de infraestructura,
y aparte por la zona en la que está, que es exclusivamente industrial, es donde tenemos toda la parte de las líneas de producción, básicamente, y de logística y distribución. Así tenemos un poco distribuido, digamos, las tareas en cada una de las plantas. Y bueno, y contanos, porque ustedes empezaron justo, empezaron en el 2020, como van a empezar y qué les pasó, ¿no? Y actualmente qué están haciendo y produciendo en este momento, ¿no? Porque les cambió todo con la pandemia el panorama, ¿no? Sí, exactamente como decís, digamos. Nosotros te contaba que en abril, mayo empezamos a hacer un trabajo sobre las plantas productivas para en realidad, digamos, con la idea nuestra era continuar con la actividad de lo que era la empresa. Había quebrado con un momento que estaba fabricando unas gotas no estériles. Entonces, bueno, estuvimos todo 2019 trabajando para adecuar nuevamente a la nueva normativa de ANMAT, porque la planta venía muy, muy caída, y para poder habilitar la producción de medicamentos. Veníamos con una serie de inspecciones y llegando a culminar ese proceso de habilitación para producción de medicamentos, y en marzo del 2020, cuando teníamos programada ya la inspección para la semana del 16, es decir, justo teníamos programada la inspección para terminar de habilitar, nos cruza, bueno, la emergencia sanitaria, el decreto de que arrancaba, digamos, todas las medidas de emergencia, nos comunicamos con ANMAT nos avisa que iban a suspender las inspecciones y todo lo que fueran los trámites que no tenían que ver con atender, obviamente, la emergencia sanitaria. Entonces ahí, rápidamente, y a partir de un contacto que tuvimos con la provincia de Buenos Aires primero, con el Ministerio de Salud, que nos propone fabricar alcohol en gel, que era un artículo, bueno, que se acordarán, los primeros días, semanas de la pandemia, todo ese tipo de artículos estaban como súper demandados, había faltantes, había precios exorbitantes que ponían los que tenían. Así que bueno, ahí pegamos un volantazo, habilitamos un área que antiguamente era de cremas, el laboratorio de Lugano, la reconvertimos en un área de producción de alcohol en gel, de alcohol 70%, con sus controles de calidad respectivos en la planta de Villaluro. Nos pusimos a trabajar con otras cooperativas que costuraban barbijos y nosotros hacíamos la certificación del control de calidad. Y bueno, así arrancamos, digamos, como poniendo todos los cañones apuntando a atender un poco la demanda de ese momento, que era todo lo que tenía que ver con artículos de primera necesidad para COVID. Inmediatamente nos ponemos en contacto a través de la Dirección de Empresas Recuperadas, nos acercamos en una mesa 3 partes, que era el CONICET, nosotros como cooperativa, y una empresa privada, y el director de Empresas Recuperadas nos propone trabajar de conjunto para un desarrollo que venía haciendo el CINDEFI, que es un centro de investigación de la ciudad de La Plata, del CONICET, en unas tiras reactivas de tipo lateral flow, que se llama, digamos, tipo un cassette, de detección, de determinación de anticuerpos de COVID. Algo que no se estaba fabricando en el país, que de hecho al día de hoy somos los únicos que lo estamos fabricando acá, y que ya se estaba empezando a importar desde afuera. Así que ahí arrancó, bueno, dimos el sí, digamos, ahí en mayo más o menos del 2020, y arrancó todo el proceso de transferencia de tecnología y del desarrollo, ¿no?, de una mesada de laboratorio, a escalarlo a nivel industrial, a un producto que nadie estaba haciendo tampoco acá en el país, por lo tanto no teníamos mucha referencia ni experiencia previa como para poder ir orientándonos. Las 3 patas que componían, yo decía, está bueno, la empresa de base tecnológica del CONICET, nosotros que somos los que, digamos, llevamos adelante la parte del escalado productivo, y una empresa privada que aportó el capital para traer maquinaria del exterior, que es maquinaria específica para este tipo de producción. Y bueno, ya para octubre del 2020 pudimos habilitar ese sector también por ANMAT. La verdad que, como digo siempre, digamos, ANMAT se puso también a disposición para darle celeridad a todos los trámites, toda la burocracia que se implica, hacer las inspecciones en tiempo y forma. Y en enero de 2021 pudimos hacer el registro de producto y empezamos, digamos, a comercializar este, que es el primer kit de detección de anticuerpos rápidos fabricado y desarrollado íntegramente en Argentina, que le estamos por sumar su complemento de otro anticuerpo más, y seguimos trabajando ahí para antes de fin de año tener también el test de detección de antígenos, que es el que nos faltaría para completar esa familia de productos que hoy en día, bueno, siguen viniendo de afuera, y nuestra idea es siempre apostar a la sustitución de importaciones, ¿no? Nos parece fundamental la soberanía sanitaria, nos parece fundamental que en nuestro país, digamos, con el nivel de científicos e investigadores que tenemos, podamos eso también capitalizarlo en producción, y no solamente que eso quede, digamos, en un paper o en una mesa de laboratorio. Me parece perfecto, la verdad que es una alegría conocer este proyecto, y bueno, y para ir finalizando, contanos cómo se proyectan en el futuro, ¿no? Bueno, que el futuro es tan incierto, pero qué idea tienen, y bueno, y
relacionado con el cambio que pretendemos desde este programa y desde el derecho a la salud, ¿no? De ser inserto la producción pública de medicamentos o empresas combinadas. Bueno, contanos cuál es tu opinión. Sí, ahí un poco mi opinión se cruza un poco también con lo que hacemos en el laboratorio seguramente, porque obviamente la conducción de la cooperativa tiene un perfil, si se quiere, político, digamos. Nosotros no estamos abstraídos de la realidad que nos rodea, somos compañeros y compañeras que al haber atravesado un proceso de lucha sabemos lo que es la necesidad no solamente del plato de comida, sino muchas veces también del acceso a la salud, que es algo que por ahí antes se nombraba menos y no estaba como prioridad, pero la verdad que es fundamental y ahora se nota mucho más de lo importante que es poder acceder al sistema de salud, a los medicamentos, a los instrumentos que necesitamos para tener una buena calidad de vida. Y bueno, en el laboratorio eso lo tenemos en cuenta, estamos pensando a futuro, digamos, en realidad ya trabajando en ampliar ese sector que tenemos de tecnología médica, que son estos kits de detección rápidos, que por ahí en el sistema de salud argentino no se utiliza mucho, pero nosotros estamos tratando de absorber desarrollos, como te decía antes, y ya no solamente de lo que es la línea COVID, sino estamos trabajando con gente del CONICET, con gente de la UBA, para poder hacer el desarrollo de test de detección de dengue, hacer de HIV, digamos, la tecnología y la maquinaria que nosotros tenemos te permite, digamos, hacer varios productos. Nosotros la parte inicial ya la tenemos, que es la habilitación y las máquinas las tenemos, ahora tenemos que hacer esa transferencia de tecnología para poder ser pioneros en el mercado en Argentina, de industria nacional, obviamente, porque afuera existen cosas, en ese tipo de medicamentos que de alguna forma lo que pretenden es ser un poco un filtro, digamos, una barrera de contención primaria, cuando uno se puede sacar una salita y le pueden hacer un testeo rápido, por ejemplo, si sea con fiebre, para descartar que sea dengue, que sea COVID, digamos, entonces rápidamente ahí podés ir aliviando un poco, si se quiere, el sistema de salud desde la atención primaria, que nos parece que es fundamental. Así que ahí seguimos trabajando muy fuerte. Estamos trabajando también de nuevo en retomar la habilitación para la producción de medicamentos. No tenemos todavía una fecha concisa, pero estamos estimando que hacia antes de fin de año, principios del año que viene, ya estaremos con algunos de los productos que fueran de Roux Josefa nuevamente en la calle y bueno, elaborados desde Farmacop en convenio con otros laboratorios. Estamos también trabajando siempre con la gente y en contacto con la gente de ENLAB para hacer estas estrategias, ¿no? De combinar por ahí un laboratorio público que en muchos casos le falta alguna certificación o tienen la maquinaria y no tienen los certificados, porque bueno, no tienen lo que se dicen patente, que no son patentes, son certificados de los medicamentos. Entonces, ver cómo también ese acervo de 150 certificados que tenemos nosotros, ponerlos a disposición de que por ahí quien tenga la capacidad productiva de explotarlos lo puede hacer, que son casi todos medicamentos, digamos, de muy primera necesidad, no son de alta complejidad en general. Así que estamos trabajando, invirtiendo mucho dinero y trabajo en volver, digamos, a retomar la habilitación de medicamentos. También tenemos trabajando una operadora logística y distribuidora de medicamentos, eso lo tenemos funcionando ya hace más de 8 meses y le seguimos metiendo nuevos sectores, mejorando las condiciones de almacenamiento de los productos. Pero fundamentalmente a lo que apostamos, y un poco con la experiencia que hicimos de los test, es, digamos, no mirar solamente para adentro a lo que nos va a hacer bien a nosotros en términos económicos, sino seguir dándole rosca, si se quiere, a este círculo virtuoso que entendemos nosotros, que es Estado, empresa, academia, que nos parece que de ahí es de donde van a salir las soluciones que necesita nuestro país para avanzar en soberanía productiva, en soberanía sanitaria, en soberanía alimentaria. Así que ese es nuestro mayor objetivo a futuro, ¿no? Seguir alimentando ese círculo virtuoso del que tanto hablamos, y aparte siendo un actor de la economía popular y que reivindicamos nuestro origen, digamos, nos sentimos parte de la clase trabajadora y como tales nos sentimos identificados con nuestro pueblo y creemos que nuestra empresa no puede perder ese perfil. Bueno, la verdad que los felicito. Yo la conocí muy poquito recién, esta cooperativa, por una página, y nos alegramos que esté apareciendo estos nuevos proyectos, creo que es la primera, y bueno, cuenten con nosotros para todo lo que quieran informar, acá desde Les Salieris, desde el programa, cuenten con nosotros y estamos a su disposición para cuando quieran informar algo o necesiten contar con nosotros. Te agradecemos un montón y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos hablar y por dejarnos contar nuestra experiencia. Un abrazo grande para todos. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. Ramón Carrillo.
Bueno, obviamente muy interesante lo que dice el agente Farmacop, en este caso Bruno Di Mauro. Trabajador y presidente, y como siempre, de nuevo, una quiebra de una empresa, vaya a saber por qué, porque estas empresas ganan dinero, qué pasó ahí en el medio, pero no nos importa, ellos siguen adelante y han adecuado la planta justamente como él decía, todo esto que fue la pandemia, alcohol en gel, alcohol al 70, barbijos, y estas tiras reactivas, qué importante lo que van a hacer, test de detección. Realmente es una empresa que va hacia adelante y esto es soberanía sanitaria por medio de los trabajadores. Así que les deseamos la mejor de la suerte y nuestro apoyo, como ya se los dio nuestra compañera. ¿Qué te pareció, Juana? Sí, la verdad que nuestras felicitaciones desde aquí, desde Les Salieris de Carrillo, a estos trabajadores de la salud, porque son trabajadores de la salud también los que están haciendo patria con esta recuperación de una planta que le va a dar obviamente acceso al derecho a la salud a nuestra población. Es sumamente importante esto y felicitaciones nuevamente. Y continuando con nuestro programa, vamos a escuchar a la columna de Salud Federal, a nuestros compañeros, con los testimonios que han recogido, preguntándole a la gente acerca de las vivencias con la vacunación contra el COVID. Y bueno, seguramente todo lo que tengan para decir es muy lindo para escuchar, así que ahí estamos, esperando qué es lo que nos pueden decir. Salud Federal. Voces a lo largo y ancho del país. Por el derecho a la salud. La participación popular. Y la soberanía sanitaria. Salud Federal. En nuestros testimonios federales de hoy, ¿cómo siente nuestro pueblo la campaña de vacunación contra el COVID, parte 2? Carolina Verónica Grayev, militante feminista y de derechos humanos, Catamarca. Y me recordé algo que escribió Armando Tejada Gómez, que decía algo así como que importan dos maneras de concebir el mundo. Una es salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa, y la otra un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago. Hoy podemos decir que tenemos un Estado presente, que tenemos un Estado que está al servicio del pueblo. Soy Félix de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. El haberme puesto la vacuna me dio muchísima tranquilidad, me dio esperanzas. Pero lo que más me emocionó fue, y es, ver a los amigos y a la gente vacunarse, ver al equipo de salud comprometido todos los días, y esas fotos que son maravillosas donde la gente sale con orgullo, sale con más esperanza, con más felicidad. Eso me emociona, eso me pone feliz, me hace bien. Me hace bien saber que estamos saliendo adelante, que hay un Estado presente y que hay políticas que nos llevan a cuidarnos. Y eso, la verdad, es muy valorable. La vacuna nos dio la esperanza que necesitábamos. Ignacio Leguizamón, 21 años, estudiante, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Por un lado ya es una tranquilidad obviamente estar vacunado y además bueno, la organización fue muy buena, por lo tanto se tarda poco tiempo, pero también es preocupante en cierto sentido que al tener un 40% de la población vacunada y ya sin patología ser una persona de 20 años vacunada significa que hay mucha gente que todavía no se anotó, ya sea por no creer en el gobierno, por no creer en la ciencia o en la investigación, así que estaría bueno que se anoten y que se vacunen porque, como dije, es muy rápido el proceso y es una tranquilidad y además necesitamos que se vacune un gran porcentaje de la población para lograr la inmunidad. Marcia Lenarduzzi, arquitecta de Jujuy. Las vacunaciones en Jujuy se dieron de manera muy extraña y distinta al resto del país. Cuando todo el país comenzó a vacunar a las personas, a los docentes, en Jujuy sí anotaban a los docentes para vacunarlos,
pero no te daban fecha de vacunación. O sea, pasaron meses sin que los docentes se vacunen, cuando el resto del país ya tenía a todos los docentes vacunados. Luego llegó la vacuna para los mayores de 60 años, a todas las provincias del país, también a Jujuy, pero en Jujuy solamente podían inscribirse sin fecha. O sea, las personas entre 60 y 70 años sabían que estaban inscriptos, que en algún momento le iban a poner a la vacuna, pero no tenían una fecha. Faltando una semana para las elecciones, comenzaron la vacunación libre. O sea, lo utilizaron como propaganda política, porque sin haberse vacunado ni los docentes ni los mayores de 60 años, la vacunación ya era para todos. O sea, cualquiera podía irse a vacunar sin necesidad de estar inscripto. Yo creo que utilizaron la vacunación como propaganda electoral. Santiago Vera, 10 años, Concordia, Entre Ríos. Yo, cuando vino la noticia de las vacunas que iban a vacunar a mis papás, me emocioné porque ya iban a estar más a salvo, que el COVID no los agarre, o sea, lo podía agarrar, pero no le iba a hacer tanto daño. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maxi Fernández Lobo, yo soy comunicador y docente, vivo en San Miguel de Tucumán, tengo 29 años. Bueno, ¿qué puedo decirles sobre la vacunación? Me ha parecido que ha estado muy bien que se haya empezado a vacunar a las personas de mayor riesgo, con factores de riesgo, con comorbilidades, las personas mayores de edad, las personas ancianas. Me parece que todo perfecto eso, el criterio, y que luego hayan venido los trabajadores de la salud, los docentes, los trabajadores de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas. Creo que ha estado muy bien el reparto y el orden, el cronograma. Me hubiese gustado quizás que ingrese mayor cantidad de vacunas o mayor diversidad de vacunas. No voy a comprar el relato de la oposición que está obsesionada con Pfizer, pero sí me hubiese gustado que lleguen vacunas de otros lugares, que por ejemplo vemos que se han llegado a países vecinos o de la región. Entonces, quizás esa podría ser un poco una opinión no tan positiva, pero a ver, ha estado perfecta la vacunación en el sentido de que hasta hace 2 años atrás, no teníamos Ministerio de Salud y hoy vemos un ministerio que ha actuado rápido, que ha generado los lazos internacionales necesarios para que las vacunas lleguen y me parece perfecto. Así que yo estoy muy contento con la vacunación. Me gustaría que ya para septiembre la cantidad de personas que han recibido el primer componente de la Sputnik V reciban el segundo, que son las personas de mayor riesgo, como para que ya tengamos una primavera más tranquilos y podamos salir a la calle con mayor tranquilidad y retomar algunas prácticas sociales que habíamos perdido. Pero mi opinión respecto a la vacunación es bastante positiva. Les mando un saludo desde acá de Tucumán y espero que estén bien. Miguel Serrano, de San Salvador de Jujuy. Lo que se me ocurre como sentimiento para compartir es un sentimiento de alegría al saber que me vacunaban. Había estado durante más de un año esperando por la vacuna, ya que como soy persona de riesgo estaba encerrado. El día que me avisaron que me iban a vacunar me conmoví hasta las lágrimas. La verdad que soy persona de riesgo y bueno, pensé que a lo mejor en algún momento me iba a tocar enfermarme y me cuidaba muchísimo, no salía a ningún lado. Estaba totalmente aislado del mundo prácticamente. Trabajaba, hacía teletrabajo y no tenía comunicación solo por teléfono nada más. Así que ese día que me tocó vacunarme, fui una de las primeras personas que se vacunó acá en la provincia y me acompañó mi señora. Estábamos los dos muy contentos. Ella me tomaba fotos mientras manejaba y cuando llegué vi que no había tanta gente, pero sí estaban todos muy ordenados, esperando. Se notaba además el mismo sentimiento en todos. Nos empezamos a encontrar con caras conocidas y como que ahí se iba atenuando un poco los sentimientos al saber que era una alegría compartida por todos.
Les Salieris de Carrillo. Una brisa saludable en vientos del sur. Nuestra trinchera se eleva, viento sur en primavera. Nuestra bandera es la salud, la salud. Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar radio. En Les Salieris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias, la columna de salud federal, entrevistas, música, la columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur, la radio del Patria. Realmente muy conmovedores todos los testimonios. Pienso también, como todos los que están escuchando, porque casi todos ya tenemos vacunas, aunque dicen que no hay vacunas, pero tenemos muchísimas vacunas. Muy, muy buenos los testimonios y todos de alguna forma recalcan el Estado está presente. Por supuesto, hablan también de algún virreinato del norte que guardó las vacunas una semana antes de la elección. Lamentablemente tenemos algunos sujetos de ese tipo, pero muy, muy lindos los testimonios. Juana, ¿qué te parecieron? Sí, la verdad que mucha emoción, la gente habla de la alegría que les provoca, la tranquilidad que les trae vacunarse y sobre todo la esperanza de poder recuperar de a poco esa vida antes de la pandemia que todo el mundo podía disfrutar con un poco más de libertad y tranquilidad. Así que gracias por los testimonios que son sumamente conmovedores. Y quiero destacar el testimonio de Santiago, de solo 10 años, que él se da cuenta cómo desde el gobierno nacional se cuidan a sus padres. Así que muchísimas gracias a Carolina de Catamarca, Félix de Río Turbio, Santa Cruz, Ignacio de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires, Francisco de La Rioja, Marcia de Jujuy, Santiago de solo 10 años, muy coherente, de Concordia, Entre Ríos, Maxi de Tucumán. Bueno, y pasamos a la columna de humor en nuestro programa, nuestro genio del humor, el señor Rudy, que va a traer este nuevo tema tan actual, ¿no? El fútbol. Vamos a ver qué nos depara este día. ¿Cómo están, queridos cuarentenieros, mesinos y mesinas, dimarianos y dimarianas, despaules y despaulas, dibumartinizados y dibumartinizadas, escalonizantes, maradonianos y maradonianas de toda la vida y más allá, felices, felizas y felizos por el triunfo de esta selección nacional y popular hace unos 10 días, o sea, no hubo tiempo todavía para que los neoliberales intenten que lo olvidamos, aunque lo intentan. Comparto nuestra alegría y vuestra alegría, quizás empañado un poquito por ese mal virus que recorre y sigue recorriendo el mundo, y yo mismo ya no sé si me estoy refiriendo al coronavirus o al neoliberalismo mercantilócrata, que aún no aprendió que democracia, demo quiere decir pueblo y no mercado. ¿Cuántos argentinos esperábamos el pasado sábado 10 de julio un poco de justicia futbolera, que tras 28 años de condena se pudiera alzar la copa, que nuestro equipo alzara la copa y sobre todo que uno de sus integrantes, quizás el más famoso, Lionel Messi, después de 3, 4 mundiales y tantas Copas Américas postergadas, festejara por fin el nombre de su propio país, el nuestro. Y por fin se dio. Pero también me pregunto cuántas y cuántas y cuántas seguimos esperando que el juez anule las causas del lawfare y que sin necesidad de consultar el VAR, la ética y la justicia alcen la copa. Y las y les que se pasan la vida y la obra en busca de la impunidad de rebaño se vayan con sus balidos a la celda más cercana a sus propios domicilios. Sabemos
que hay quien se puede poner la camiseta celeste y blanca importada desde ya, pero abajo tienen la amarilla y muchos verdes, casualmente los colores de Brasil, pero no es porque defiendan a nuestro país vecino. También sabemos que esa gente juega para el equipo contrario, sea cual fuera, que si el Dibu Martínez les dice mirá que te como, se sentirían más allá de cualquier penal, porque saben que hay jueces que les darían el partido por ganado aún si no salen a jugar. Sabemos que les encantaría jugar en Europa, pero honestamente los europeos no los quieren en sus equipos. Sí aplauden que estén en el nuestro porque eso los ayuda a ellos a ganarnos más fácil. Pero en la Copa América esa gente no la ve ni ahí. Pueden jugar un partido contra Bolivia y pedirle al referí que expulse a un jugador venezolano. Pueden jugar contra Colombia y poner los goles en Panamá. Pueden jugar contra Estados Unidos. Ay, no, perdón. No pueden jugar contra Estados Unidos. Y jueguen contra quien jueguen, siempre tratan de hacerle algún gol a Cuba. Pero la mayor parte del tiempo se la pasan tratando de hacernos goles a nosotros. Y nos piden que gritemos los goles, que los aplaudamos, que los volvamos a poner en nuestro equipo. Miren, hubo quien se disfrazó de árbol en medio de la cancha y propuso rezar como manera de frenar los avances del adversario. Otro dijo en 2016 que si ellos hacían todo bien nos iban a hacer 9 goles, si hacían todo mal 16. Y los del equipo contrario nos hicieron como 60. El supuesto capitán dijo que esperáramos el segundo tiempo, también en 2016, y 4 años más tarde, frente a la pandemia, que perdiéramos todo lo que hubiera que perder. Y estamos hablando de vidas. Hay quien la juega de ingenuita, se pone en offside y cree que el referí y el público la van a confundir con un espectador y la van a poner de vuelta como si nunca hubiera jugado, como si nunca hubiera dicho que no hacen falta más hospitales o que los humildes no van a la universidad. Y encima quieren triunfar en el mundo, pero no saben distinguir un país de otro. Preguntado que fue el ex y por siempre ex Sumo Maurífese acerca de su participación en el golpe en Bolivia 2019, respondió: todos sabemos lo que pasa en Venezuela. SIC. Me queda la duda. ¿Confundió Bolivia con Venezuela, Argentina con Venezuela o Suiza, donde anduvo él haciendo política, con San Isidro? Nunca lo sabremos. ¿Y saben por qué no lo sabremos? Porque él tampoco lo sabe. Esperábamos que él le mandase un telegrama de disculpas a Bolsonaro en el que hablara de la angustia que debió sentir Di María por tener que hacerle un gol a los brasileños. O un telegrama a la reina de Inglaterra disculpándose por el triunfo de Italia, país de sus ancestros, y por los 2 goles de Diego en el Mundial 86. Querido referí, ¿para cuándo la tarjeta roja? Hasta la próxima. Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo. Bueno, nuevamente lo hemos escuchado a Rudy, como siempre, muy bueno. A mí me gusta eso, ¿no? Que tenemos que pedir disculpas, la angustia de María. Todos nuestros próceres siempre angustiados. Pero bueno, este es Rudy, que nos hace reír, nos divierte, y todos los que quieran seguir riéndose con Rudy, ya saben, a él lo pueden escuchar y ver en el canal de YouTube rspositivo.Alejandro Sanz. Y tenemos una noticia más. Para todos los que nos siguen diciendo que les gusta nuestro programa, también vamos a tener un libro de Rudy, obviamente, autografiado y dedicado al ganador o ganadora. Y para terminar con Rudy, una de sus pequeñas plaquitas de esta semana. Destruir es más fácil que construir. En solo 1 hora de alegato, CFK destruyó una mentira que llevó años construir. Maravilloso. ¿Qué te pareció? Sí, la verdad que Rudy es un genio con eso de hablar del fútbol, hablar de la política, del lawfare y demás. La verdad que no solamente trae eso del humor, sino también nos hace reflexionar sobre varias cosas que lamentablemente nos dan vuelta y nos envuelven. Y bueno, hay que tratar de despegarse de todo eso y pensar por uno mismo, ¿no? Así que gracias por el humor de Rudy. Bueno, y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Ana Vera Mate Pérez entrevistando a María Eva Pastrana, quien nos va a hablar de medicina ancestral.
María Eva es de Amaicha del Valle, en la provincia de Tucumán, un lugar realmente hermoso. Los escuchamos. María Eva, ¿dónde nació usted? Y yo he nacido en un lugar que se llama El Paraíso, que pertenece a Amaicha del Valle, al pueblito de Amaicha. ¿Cómo usted accedió al conocimiento? ¿Cómo llegó usted a saber sobre la medicina ancestral? Y bueno, a través de lo que nuestros padres ponían en práctica con nosotros, hablando de los yuyos. Nosotros decíamos yuyo, bueno, ahora hierba, para no confundir, ¿no? Las curaciones que ellos hacían, digamos, cuando nos sentíamos enfermos, ¿qué nos iban a dar? ¿Qué hierba, de qué nos hacían té o saumo o preparaban fricciones, ungüento, eso? Ya ellos tenían sus prácticas y nos iban transmitiendo, ¿sí? O sea que usted adquirió la medicina ancestral a través de la transmisión de sus papás. Sí, de mis padres, de mis abuelos y bueno, y de la gente mayor, de la gente grande, que a veces uno buscaba, si estaba enfermo lo llevaban para que algún abuelo, alguna persona mayor del lugar tuviera conocimiento, tenían conocimiento de curaciones, de medicar, de auxiliar, y entonces nos llevaban para hacernos ver, para ver qué medicamentos nos podían dar de acuerdo a las dolencias que teníamos. Y ahí uno va aprendiendo de acuerdo a lo que ellos van poniendo en práctica y curando. En esos tiempos lo hacían y después, bueno, en estos años venideros se ha ido cambiando todo eso y perdiéndose nuestra medicina tradicional. ¿Cómo cuál, María Eva? ¿Cuál yuyo se fue perdiendo? Y bueno, hay muchos. Fíjese que yo en este tiempo de esta enfermedad última, de este virus que ha aparecido de la pandemia, el COVID, yo me acordaba de cómo la gente nos daban a nosotros una hierba con la leche, que era cuando se enfermaban del sarampión. Antes el sarampión en esta zona, en las zonas alejadas, era mortal, porque nosotros no teníamos casi medicina, de médicos, ¿no? Son los pueblos, las distancias no han sido asistidas porque no había médicos. Los médicos rurales eran muy pocos y las distancias estaban muy lejos. Entonces yo me acuerdo de una hierba que usaban que se llamaba borraja. Le ponían a la leche. Ellos, para conservarla, a la borraja, la hacían secar, la juntaban y la hacían secar y las tenían guardadas. Entonces, cuando se enfermaba con el sarampión, ellos daban la leche con borraja, que la hacían hervir y lo hacían tomar, porque decían que tomando con la leche, la borraja le daba como un calor bien fuerte al cuerpo, al organismo, y el sarampión, en lugar de irse para el interior, para adentro, lo sacaba afuera, o sea que salía la erupcionaba hacia afuera. Por eso decía, el sarampión tiene que brotar. Y esa hierba, no sé si está, se llama borraja. ¿Existía la medicina preventiva? Sí, pero había que ir a una distancia, porque había que bajar de los lugares de las montañas o de los lugares lejos para ir a los pueblos, a donde había una asistencia médica para que recién lo mediquen. Pero me contaban mis padres que había en un lugar que se llama Santa María Iés, provincia de Catamarca, un solo médico, y de ahí eran enfermeros, las asistencias muy precarias, muy pocas. Por eso la gente usaba su medicina tradicional y eran muy bien acertadas, porque en aquellos años no había tantas enfermedades raras. ¿Quiénes practican la medicina ancestral? ¿Quiénes son los que la practican? Bueno, generalmente las personas mayores. Y aquí como nombre de personas grandes ya hay pocas. No la practican en estos últimos tiempos, pues hemos perdido eso. Aquí había un señor en Amaicha, don Luquitas Cruz, que es bien nombrado, muy recordado porque él se ocupaba de
de buscar todas las hierbas que había en el cerro, en las altas montañas, para traer y curar a la gente. ¿Cuál es la razón de que se hayan perdido, además de la falta del cuidado de algunos yuyos medicinales? Y la curación ancestral se ha perdido a través de la salud pública, que han ido prohibiendo, han ido diciendo que hacían mal, y nosotros en las comunidades aborígenes siempre hemos dicho de aquellas personas grandes que tenían tanta sabiduría, desde parte de la medicina de los profesionales, les han llamado brujos, y como que las brujerías hacían daño y no el bien, y no era así. Y así como nos han quitado tantas cosas, porque hemos perdido tantas cosas, por esto, por querer o saber o pensar que se descubría la medicina, la educación, la formación, todas esas cosas que nos han hecho perder muchos valores y mucho conocimiento. ¿Y de qué manera podemos ir recuperándola? Yo creo que debería ser un gran trabajo entre la gente del lugar, de los pueblos originarios, junto con la medicina, con los profesionales, y ir poniendo un entendimiento, que haya un compartir, un reconocer que el otro también sabe y que puede andar bien. Esta medicación te puede hacer bien. ¿Qué servicio hay en la medicina occidental ahí en Amaicha? ¿Hay algún CAPS, algún hospital? Sí, tenemos nosotros una policlínica ahora, en estos últimos tiempos, hará como 3 años, 4 años. Sí, 3 años debe hacer una policlínica, antes era un CAPS. Pero sí, vienen profesionales, pero tienen sus días para venir, ¿no? Y bueno, y ahí se hacen los controles. Y como le digo, a las chicas embarazadas sí las controla, pero a la hora de nacer los niños las tienen que llevar, las llevan. ¿A qué distancia, María Eva? Y nosotros estamos como a 200 kilómetros, 250, 150, 180 kilómetros, y el camino es muy malo encima. ¿Quién le hace el control a las chicas embarazadas? En la policlínica. En la policlínica hay los asistentes, pero como le digo, el parto no lo atienden aquí, las llevan ya de años. No las dejan, porque no se hacen cargo, porque tienen miedo que... Hay una señora que trabaja como partera en el policlínico, pero a los partos no los quieren hacer. Pero cuando hay apuro de emergencia, porque a veces se hacen hasta que llega de una distancia, las tiene que asistir esta última señora que nos queda a nosotros, que se llama Olga Pastrana y trabaja en el policlínico. Tendrá ¿Y esa que señora accidentalmente... es de la comunidad? Sí, es de la comunidad. Ella de Amaicha, es de la sí. comunidad. Sí. María Eva, ¿cómo podríamos volver, mejor dicho, más que volver, recuperar eso que evidentemente no está perdido del todo? Porque usted está haciendo referencia a cómo se lo hacía, y yo creo que en algún momento uno, más ustedes que han recibido todo ese conocimiento, sale espontáneamente en algunos momentos, ¿no? ¿Cómo volver? Sí. ¿Cómo traerlo? ¿Cómo conjugar con la medicina moderna y esto que nos dejaron nuestros antepasados? Yo creo, esto es bien importante, ¿no? Esto sí lo conseguiría y lo buscaríamos por intermedio de las comunidades aborígenes que tienen su conocimiento. Además, son los que luchan para encontrar y volver a poner en práctica todo lo que hemos perdido, las comunidades, los pueblos. ¿Quiénes serían los indicados? Generalmente deberíamos estar presentes siempre los que tratamos por la salud, comunicado con la gente de salud de la provincia o del estado, para ir intercambiando ideas y costumbres, poniéndonos de acuerdo con el tratamiento y mirando la salud y las cosas que podríamos seguir construyendo, ¿no? Seguir haciéndola. Pero que sí se ha hablado mucho
en estos últimos tiempos de la medicina tradicional se ha venido trabajando por eso, se ha venido haciendo. También hay grupos de chicos que han estado tratando de preservar dentro de la comunidad las hierbas medicinales y poniéndolas en práctica, digamos, sabiendo para qué sirven, ¿no? ¿Para qué nos serviría como medicación, como medicamento? ¿Qué mensaje podríamos dejar a los oyentes de nuestra radio? Esperanzador, ¿no? Porque yo la escucho, María Eva, y veo que usted habla de lo que dejamos, pero que existe la posibilidad nuevamente que volvamos a aquello, no solo con los yuyos medicinales, sino también con la alimentación, es como volver a nuestras raíces, ¿no? ¿Qué mensaje esperanzador dejaría usted? Un mensaje, que nos empecemos a querer un poco más, que le demos el valor a la vida es lo más grande que tenemos, que seamos personas útiles, que busquemos la alimentación que nosotros la preparemos, que no nos vayamos tanto a los fabricados, que empecemos a hacer nosotros nuestras comidas, nuestras alimentaciones, que volvamos a buscar lo que hemos dejado, seamos personas de bien y hagamos bien las cosas para nosotros, y entonces vamos a hacer bien al otro. Volvamos a eso, volvamos a querernos, volvamos a mirarnos, volvamos a saber que nos necesitamos uno con el otro y que volvamos a trabajar en la tierra. La tierra es nuestra mamá, nuestra Pachamama que nos da todo. La queramos a ella, cuidemos y empecemos a trabajar nuevamente, haciendo, sembrando, poniendo nuestras plantas para que tengamos nuestra verdura, nuestra fruta y sepamos lo que comemos. Dentro de nuestra comunidad decimos busquemos el buen vivir y ese es el buen vivir. María Eva, muchísimas gracias. No, por favor. Un abrazo grande. Bien, gracias. Un abrazo. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo. Bueno, la verdad que es muy, muy interesante todo lo que nos trajo a la reflexión María Eva y su sabiduría ancestral, ¿no? Esta medicina tan utilizada, tan valorada por las sociedades que nos han antecedido. Todo lo que dijo María Eva, una genia total, me encantó, y sobre todo porque habló más que nada de la sabiduría, de ser saludables en nuestros alimentos, y podríamos resumir todo lo que dijo como que la patria es el otro, así que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, como vos decís, Carlos, el tiempo es tirano. Entonces nos vamos a ir despidiendo, pero esta despedida es con una bienvenida, porque tenemos dos amigos que repiten nuestro programa en forma simultánea. O sea, le damos la bienvenida a FM 95.5 Radio IGA de Junín, en la provincia de Buenos Aires, y a la FM 94.9 Pueblo, de 28 de noviembre, en Santa Cruz. Ellos también repiten nuestro programa. Y por supuesto, agradecemos a nuestra locutora Nora Gómez, que está en Mar del Plata, a Luis Inca por nuestras caricaturas. A él lo pueden contactar en www.caricaturasenfiesta.com.ar, y a la letra y música que compusieron para Les Salieres de Carrillo, Son del Sur. Bueno, y vamos a presentar a quienes hacemos el programa. En la conducción, Carlos Pereira. Junto a Juana Badaraco. Y en la producción, Alfredo Mocoroa, Ana Vera Amate Pérez, Mónica Melman, Alfonsina Fernández, Pablo Garcilaso y Bruno Narváez. También vamos a recordar nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir, nuestra página de Facebook donde pueden poner me gusta, y vamos a recordarles que para todos aquellos que nos sigan tenemos un libro de Rudy y un dibujo de Shinka para ellos, como un regalo a nuestros seguidores, ¿sí? Así que
lo vamos a disfrutar con mucha alegría. Nos vamos despidiendo de ustedes hasta el próximo martes a las 8 de la noche por Viento del Sur, la radio del Patria. Se robaron todo el oro y siempre vienen por más. El agua, el aire, la tierra. Así que ponte a cantar. Les